Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, seguimos para bingo porque tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas noticias de videojuegos previas al evento que estará disponible durante el próximo día 19, la Gamescom, un evento de videojuegos que vamos a retransmitir aquí, del cual parece que ya se han desvelado algunos de los principales títulos que van a estar disponibles para que echemos un nuevo vistazo, y algunos de ellos son bastante potentes, pero en fin, cabe comentar que videojuegos potentes se nos vienen también durante las próximas semanas. Muchos de ellos los podéis reservar a través del link de la descripción en EVA, infinitamente más baratos que en el precio de las tiendas oficiales. En este caso, véase por ejemplo Hell is Us, véase por ejemplo Metal Gear Solid, y así con otros cuantos videojuegos como Lost Soul Aside. Todos esos títulos, amén de otros cuantos, los podéis conseguir infinitamente más baratos simplemente entrando por ahí. Las reservas pues se cobran en el momento, pero si os arrepentís pues podéis solicitar la devolución sin ninguna clase de problema porque no habréis podido utilizar el código. Así que pues simple y llanamente podéis ir asegurando ciertos precios, porque os recuerdo que las claves digitales aquí sí son limitadas, no es como en las tiendas digitales. Las claves a ciertos precios están durante un número determinado de copias que los vendedores se puedan permitir, así que pasaros por ahí, que algunos incluso tienen descuentos muy suculentos. El que finalmente no va a poder estar disponible dentro de poco, ni siquiera este mismo año, es el título que estáis viendo en pantalla, Crimson Desert, título que ya sabéis nos lleva a un mundo abierto de fantasía, acción y elementos RPG, que desde luego pues ha abierto bocas en todo el mundo. Un videojuego que siempre ha llamado muchísimo la atención y que en este caso pues ya sabéis que está planteado para un solo jugador, un universo expansivo con muchísimas posibilidades y un largo etcétera. Pues bueno, lo que nos han comentado es que hasta el primer trimestre de 2026, o más bien han dicho primeros meses del próximo año, no va a estar disponible, sin concretar ninguna fecha más allá de eso, aunque supongo que lo querrán lanzar un poco antes de Grand Theft Auto 6, sería lo suyo, pero bueno, el caso es que no se debe a que el videojuego tenga problemas de desarrollo, según nos han dicho. Su comunicado oficial básicamente lo que nos deja caer es que los plazos de entrega para distribución y otra serie de cosas en el mundo de las videoconsolas no se está cumpliendo, y que además el tema de la grabación de voces y otra serie de cosas, las localizaciones a diferentes idiomas, les está causando algún que otro problema y no creen que puedan llegar en los plazos previstos, así que por ende no se lanzará durante los meses que restan de año. En lo personal yo creo que obviamente nada de esto debe de ser mentira, pero que también influye mucho que el calendario está ya básicamente todo copado, es decir, quizá te queda alguna semana libre a principios de diciembre, pero la cuestión es que en esos meses ya la gente no suele comprar demasiado y que además todavía se puede lanzar por esa fecha algún videojuego potente como Metroid, así como otros cuantos, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, que no está el año para sacar ya más videojuegos potentes, así que yo creo que es una muy buena idea. Ahora veremos si no coincide con otros cuantos títulos, porque el 2026 también va a empezar muy fuerte y ya tenemos unos cuantos títulos fichados, en fin. Pero vamos a volver al presente, porque ya sabéis que dentro de poco el videojuego Helldivers 2 acaba llegando para Xbox, una nueva plataforma, un título propio de Sony PlayStation que llega a otra videoconsola por decisión propia de la compañía, y bueno, pues aquí ya está básicamente todo hablado. Lo hará el próximo día 26, ya tenéis disponible para comprar paquetes digitales con el videojuego base a unos 40 pavos, o una edición superior que vale aproximadamente 60, con algunos pases, algunos trajes y añadidos varios. La cuestión es que ayer sacaron un nuevo tráiler, sacaron una nueva presentación del videojuego para recordarte que el título está a punto de lanzarse ahí, y oye, pues hasta aquí todo normal, pero al final de esa presentación, al final de esas imágenes aparece algo bastante revelador. Halo 3 ODST. Sí. No sé si se acuerdan ustedes de ese videojuego, los más fan de la saga seguro, para muchos incluso su favorito. Es verdad que no es el más conocido de la franquicia, pero sin embargo fue de esos videojuegos que quienes lo jugaron les acabó calando muchísimo, sobre todo por esa estética ambiental, lluviosa, triste, que es al fin y al cabo lo que aparece al final de ese tráiler de Helldivers 2, y con esa música reconocible, ¿no?
Pues eso es lo que nos han dejado caer, que de alguna manera Halo 3 ODST va a tener presencia en este videojuego. Alguna clase de contenido va a venir, aunque no se sabe cuándo. Esto es importante aclararlo porque ya se está dando por hecho que cuando el videojuego se lance en Xbox va a estar con un contenido de Halo disponible. Puede que sea algo para más adelante, aprovechando que ahora el videojuego se lanza en la plataforma verde, pues habrán hecho alguna clase de colaboración estrecha, y esta colaboración no creo que se limite solo a Xbox, sino que también estará disponible para PC y para PlayStation. Pero la cuestión es Halo y Helldivers. No sé, es como una maldita fantasía lo que se han montado. Porque, de hecho, esto cuando se anunció para Xbox, cuando este videojuego decían que saltaba también a la plataforma de Microsoft, yo pensé, tenéis que meter Halo de alguna manera, tenéis que meter esa licencia como sea, porque es que casa una barbaridad. Es decir, combates espaciales contra bichos alienígenas, es decir, ¿quién no quiere tener el traje del jefe maestro o del protagonista de Halo Reach, así como otros cuantos? De verdad, tenía que pasar. Van a empezar por ODST y seguramente sea la puerta de entrada a más interacciones con esta franquicia. Eso la verdad que sería la repera. Y ni os digo ya, si en un futuro no demasiado lejano a Microsoft también se le ocurre decir, oye, una colaboración con Doom, ¿qué os parece? Estaría la verdad que bastante guapo jugar a Helldivers 2 con heavy metal de fondo, llevándote por delante a todo lo que hay, moviéndose. Lo dicho, una pasada. Esta clase de colaboraciones a mí me gustan mucho, sobre todo en videojuegos tan, abro comillas, sanotes como este. La cuestión es que esto también nos deja entrever precisamente que PlayStation y Xbox llevan trabajando en esto un tiempo juntos. Es decir, aquí hay una forma de otorgar licencias importante, es la principal licencia de Microsoft, una licencia que de hecho los videojuegos de Halo, según las últimas informaciones, no están demasiado lejos de anunciarse también para PlayStation. Y obviamente pues esto es un trabajo para el estudio de desarrollo, esto tiene que tener meses de planificación, con lo cual no es una decisión que han tomado en un tiempo récord, no es una decisión en caliente, sino que ya se está gestando algo entre PlayStation y Xbox muy importante desde hace tiempo, y es algo que he comentado muchas veces. Aquí ha habido una asociación entre estas dos compañías que antes se veían como rivales y ahora son, pues eso, socios, que están empezando a buscar cómo combinar sus productos en cosas interesantes como esta, y a futuro espero que haya más. La verdad, me parece una gran noticia, mucha gente seguramente se anima a comprarlo. Ahora de hecho vamos a hablar de un videojuego de PlayStation que es bastante susceptible de llegar a otras plataformas, como es el caso del título que estáis viendo en pantalla, Stellar Blade, un título que como tal originalmente no nace siendo de PlayStation, sin embargo en los últimos momentos lo acabó financiando para que terminase su desarrollo, y la licencia / distribución de este título pues ahora le pertenece. La cuestión es que este título recientemente se lanzó en PC, y ojo que los datos son importantes. Según ha comentado el estudio, en su primer fin de semana, Stellar Blade vendió 1 millón de copias, apenas 3 días para llegar a esa cifra. Esto significa que tiene pues una velocidad de venta 10 veces más rápida que en el mundo PlayStation, que en el mundo de las videoconsolas, donde para alcanzar ese millón de ventas, según las noticias que he podido revisar, tardó aproximadamente un mes o poco más en este caso. Y bueno, pues parece ser que en el mundo del PC el videojuego ha tenido una grandísima acogida y ha dejado muchísimos ingresos. El propio estudio durante el año pasado dejaba caer que cuando el videojuego llegase a PC esperaban que tuviera un mejor rendimiento incluso que en videoconsola, en la cual por supuesto lleva más tiempo, lleva mayor cantidad de ventas, pero simplemente por una cuestión de estancia disponible. No se sabe cuánto lleva a día de hoy este videojuego en el mundo del PC, pero sigue creciendo un montón. Y a futuro pues se ha estado tanteando mucho por parte de las desarrolladoras llegar a nuevos sistemas y nuevas plataformas, y en vista de la estrategia de Sony y PlayStation últimamente, quizás sea un videojuego bastante susceptible de ser porteado a otras consolas en un futuro, quién sabe cómo de lejano. Pero bueno, eso ya lo veremos con el paso del tiempo. El videojuego en resumidas cuentas está gustando mucho, y si no lo habéis jugado, yo desde luego que os invito a hacerlo. El videojuego es divertidísimo, lo queréis jugar en PlayStation o lo queréis jugar en el mundo del PC. En el link de la descripción, por cierto, más barato también. Pero ahora vamos un poco más adelante en el tiempo. Hablemos de la Gamescom, porque se ha confirmado que este evento de videojuegos tendrá lugar el próximo día 19 de agosto,
ya lo sabíamos, pero en su noche de apertura incluso ya se han confirmado algunos de los títulos principales que van a inaugurar esa gala, una gala que si podemos retransmitiremos en directo. Se ha confirmado que, por ejemplo, estará presente World of Warcraft con su nueva expansión llamada Midnight. Nos harán una presentación sobre todo de corte cinematográfico. Posiblemente no veamos mucho sobre la parte jugable del título, pero bueno, eso pues es algo muy habitual en este universo. La cuestión es que también vamos a ver novedades acerca de Silent Hill F, un título que de hecho también tenemos bastante quemado. Es un videojuego que hemos visto bastantes imágenes últimamente, pero supongo que están en ese empuje final para echar un vistazo a las últimas novedades antes de su lanzamiento, y obviamente también tendremos presencia del nuevo Call of Duty. Aunque lo que nos han dejado claro es que el plato fuerte del evento va a ser Resident Evil Requiem. En resumidas cuentas, Resident Evil 9, para los que estáis un poco perdidos. De este videojuego, de hecho, hemos recibido nuevas informaciones por parte de Dusk Golem, habitual filtrador de esta licencia y también de la franquicia Silent Hill. Durante el tiempo siempre nos ha comentado avances sobre estos videojuegos y en general, en gran parte de las ocasiones, no siempre ha acertado. Su palabra la tenemos en cuenta, aunque siempre os digo que con pies puntillas. La cuestión es que nos ha comentado expresamente acerca de este videojuego. Insiste en que sí, aparte de la protagonista que nos han presentado, también estará Leon Kennedy, el mítico protagonista de Resident Evil 2, de Resident Evil 4, pues va a hacer acto de presencia nuevamente. Será otro personaje jugable que de hecho, según nos ha comentado, tendrá una jugabilidad completamente distinta a la que nos puede ofrecer Grace, la protagonista. Será una jugabilidad mucho más directa, mucho más visceral, mucho más activa y que incluso pues va a tener ciertos toques a The Last of Us, pero no necesariamente va a funcionar igual, simple y llanamente que ciertas cosas van a recordar según nos dice esta información. Además, nos ha comentado algo que se ha quedado un poco atrás en el tiempo, y es que durante larga temporada se especuló con que Resident Evil 9 iba a ser un videojuego de mundo abierto. No era exactamente así. En su concepto original tenían previsión de hacer algo muy parecido, porque iba a ser también un título con elementos multijugador, aunque esa idea se ha desechado. La cuestión es que según la información de Golem, por lo visto, Resident Evil 9 va a tener zonas abiertas, va a tener amplios espacios para recorrer y explorar, y que de hecho incluso tendremos un vehículo, tendremos un coche para facilitar el desplazamiento de un punto a otro. Esto la verdad que a mí me mola y no. Es decir, me gustaría que Resident Evil tuviera cierta evolución. Lo que no me gustaría es que se convirtiera en el clásico videojuego de zombies genérico, en el clásico videojuego de mata-mata, voy por la ciudad, me encuentro un mogollón de cosas y Dios sabe que es que a mí los mundos abiertos japoneses me dan auténtico terror, me dan auténtico pánico, porque suelen meterle demasiado relleno innecesario, se pierde la experiencia por el camino. Aquí es cierto que estando Capcom por medio y estando la licencia Resident Evil, tengo mucha confianza en lo que puedan hacer, pero no me gustaría que se tirara por la borda ese legado, y sobre todo habrá que ver la optimización, porque los mundos abiertos últimamente de Capcom o videojuegos con zonas abiertas, véase Monster Hunter o véase Dragon's Dogma 2, juegazo por cierto, la optimización no era la mejor de las mejores, eran videojuegos que se resentían de hecho bastante, pero bueno, ya veremos ese concepto cómo funciona. Por cierto, sobre Leon Kennedy, sobre el mítico protagonista, según ha comentado este filtrador, por lo visto en este videojuego vamos a ver su final en muchos sentidos. No sé si nos está dejando caer que la va a alinear, no sé si nos está dejando caer que simplemente se va a despedir y punto pelota. Realmente se viene a decir durante los últimos tiempos que Resident Evil 9 va a ser como una especie de punto y aparte en la franquicia, que digamos la serie va a seguir pero por otros derroteros, que seguramente lo trasladen a convertirlo en otra cosa y a no redundar tanto sobre el mismo virus, sobre el tema de las mutaciones y ese tipo de cosas, que de alguna manera querrán darle otro aire a la saga en un momento
momento determinado. Y claro, no solamente acabarías con Leon, sino que acabarías con seguramente muchos más personajes que conocemos por aquí. Pero bueno, esto es la información que tenemos grosso modo, ok. Pero lo dicho, dentro de unos días veremos un avance detallado sobre todo esto y esperemos que por favor salga en condiciones. Aunque tranquilidad para los que seáis muy fan de la Resident Evil clásica, porque de hecho no se va a abandonar, sino que va a seguir más viva que nunca, ya que este mismo informador nos ha comentado un par de novedades bastante interesantes acerca de los próximos relanzamientos o remakes que están en camino. Por una parte, Resident Evil, Code, Verónica y por otra parte, Resident Evil 0 van a tener nuevas versiones con gráficos y jugabilidad completamente actualizada, al estilo de los Resident Evil modernos. ¿Qué es lo que nos comenta este buen hombre? Estos videojuegos llegarán durante el 2027 y el 2028, o sea, vamos a tener 3 años consecutivos de Resident Evil potentes. Y bueno, pues no se sabe, eso sí, cuál de ellos será el que llegue primero. Se ha comentado, por un lado, que Code Verónica está a cargo del mismo equipo que desarrolló Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 4 Remake. Y que sin embargo Resident Evil 0 está hecho pues por el mismo equipo que desarrolló Resident Evil 3. La distribución me parece correcta, básicamente porque a mí el que me interesa es Resident Evil Code Verónica. Creo que es el videojuego que más necesita un relanzamiento en condiciones y creo que ha caído en manos del equipo que más completos hace esos videojuegos. Y ojo, no es que Resident Evil 3 no me gustase, sino que de hecho es un trabajo en general un poco más vago en ciertos aspectos, pero sigue siendo un auténtico juegazo, sigue siendo divertidísimo. Y digamos que Code Verónica necesita pues algo más que eso, simplemente con un juego divertido no valdría, sino que se tiene que sentir un videojuego bien completito. Y bueno, vamos a ver cómo lo reinterpretan, porque de hecho es un Resident Evil bastante exigente, es un Resident Evil bastante complicado. El 0 no es que fuera mucho más fácil, pero hay que decir que es un videojuego algo más llevadero en ciertos sentidos. Pero en fin, en resumidas cuentas, que los dos títulos están de vuelta, básicamente los que había pedido la comunidad. Ojalá que salgan en condiciones. Y para cerrar, ojo al dato que nos ofrece Grounded 2, el nuevo videojuego de Obsidian, que ya sabéis, hace poco se ha lanzado en acceso anticipado para PC y para Xbox. Pues este videojuego ha alcanzado la cifra de 3 millones de jugadores. No se sabe, obviamente, cuántos han sido ventas, cuántos son jugadores de Game Pass, pero sí que es cierto que es un videojuego que ha tenido muy buena acogida. Es una licencia que en general se la quiere mucho. El primer videojuego triunfó ya de por sí, incluso de lanzamiento, con ese acceso anticipado gustó muchísimo, y esta segunda parte no se está quedando atrás. Además que es una segunda parte muy buena ya en sus inicios, o sea, tiene muchísimo contenido, tiene demasiadas cosas que hacer, incluso diría yo, más que videojuegos que están ya completos. Pues este, en acceso anticipado y sin casi publicidad, está arrasando, increíble. Probadlo aunque sea para echarle un vistazo por encima, luego ya esperéis a la versión final si os apetece. Caja de comentarios para vuestras opiniones y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.